Estamos con el doctor Eric Blake, jefe de la unidad de geriatría y docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Doctor Blake, ¿cuál es la importancia que tiene enseñar semiología geriátrica en medicina o en ciencias de la salud? La importancia tiene fundamentalmente dos orígenes. Uno es la cantidad de adultos mayores que están habiendo en el mundo. Por otra parte, los adultos mayores tienen características que les son propias, que no son aspectos propios de otras edades más jóvenes y que quedan fuera de la evaluación habitual de médica y semiológica en un examen común y corriente. Eso tiene características que requiere que sean abordadas en forma específica. ¿Cuál es el objetivo general que tiene la semiología geriátrica? El objetivo principal de la semiología geriátrica es abordar todos los problemas que un adulto mayor enfrenta. Para eso nosotros tenemos un instrumento que se llama Valoración Geriátrica Integral, o VGI, y que es un elemento que nos permite, es un instrumento, es una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico de todos los problemas que la población adulta mayor tiene en un momento determinado de sus vidas. Podemos compararlo en otras etapas y también podemos compararlo con otros adultos mayores, ¿no? Cuando uno enfrenta una valoración geriátrica integral y tiene dominios, enfrenta los dominios específicamente con ciertos instrumentos. ¿En qué consisten esos instrumentos y cuáles son los objetivos específicos de esto? Estos dominios son 4 fundamentalmente. El primer dominio, que enfrenta la situación biomédica y qué es lo que entendemos naturalmente por medicina interna en general. El segundo dominio es la evaluación mental, y ahí hay aspectos que son muy relevantes como la evaluación cognitiva. El adulto mayor puede ir perdiendo capacidades cognitivas y tenemos que identificarlas. Aspectos de orden afectivo, la depresión es un factor que está también presente en el adulto mayor y a veces encubierto. Y la condición de delirium, que es una condición transitoria, reversible, pero que se da con mucha frecuencia en pacientes muchas veces enfrentados a patologías agudas y hospitalizados. Hay un tercer dominio, que es el dominio de la funcionalidad, y ahí lo que evaluamos son las actividades o la capacidad del individuo para desarrollar por sí mismo o con ayuda las actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria. Y finalmente tenemos un dominio, el cuarto dominio, que sería la evaluación desde el punto de vista social, en el cual nos importa cuáles son las redes de apoyo que esas personas, que esos adultos mayores tienen. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir a ver estas demostraciones y cada uno de los instrumentos que se utiliza para abordar los respectivos dominios. Muchas gracias. Encantado. Mucho gusto. Adelante, don Joaquín Molina. Sí, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto saludarlo. Igualmente, adelante por favor. Gracias, doctor. La valoración geriátrica integral es la piedra angular de la geriatría y se ocupa de cuantificar todos los atributos y déficits importantes en 4 dominios o esferas específicas. Estos dominios son: dominio 1, biomédico; dominio 2, cognitivo-afectivo; dominio 3, funcional; y por último, dominio 4, social. Esta evaluación utiliza instrumentos de valoración estandarizados para lograr una cuantificación precisa. Debe repetirse a lo largo del tiempo para constatar la evolución de estos 4 dominios, por lo que es un proceso dinámico. Dominio 1, biomédico. La evaluación biomédica suele ser la más compleja de las 4, dada la particular forma de presentarse las patologías en el adulto mayor, con presentaciones atípicas de algunas enfermedades comunes. Las enfermedades tienen instalación larvada, superposición con síntomas de otras enfermedades o expresión de la enfermedad no relacionadas con ella a primera vista. La entrevista clínica
es la misma que debemos hacer con un adulto. Sin embargo, es imprescindible incluir anamnesis sobre los grandes síndromes geriátricos: inmovilidad, demencia, delirium o confusión, depresión, caídas y trastornos de la marcha, desnutrición, incontinencia, polifarmacia, constipación, deterioro de la vista y del oído, úlceras por presión. El examen físico del adulto mayor se realiza de la misma manera que en el adulto joven, de manera ordenada y sistemática, con el fin de no omitir ningún elemento que pudiese ser relevante. Existen maniobras específicas para evidenciar algunas situaciones más frecuentes en el adulto mayor que pueden resultar patológicas, tales como el ortostatismo. Dominio 2. Cognitivo y afectivo. Para la evaluación del estado mental del paciente, utilizamos la entrevista médica y se debe completar con escalas que han sido validadas para analizar el estado cognitivo y afectivo de los pacientes. Cuando evaluamos el estado cognitivo del paciente, utilizamos frecuentemente el Mini Mental State Test de Folstein, que consiste en preguntas dirigidas. El Mini Mental se aplica en 5 a 10 minutos, es útil en el screening del deterioro cognitivo moderado y evalúa la orientación temporoespacial, memoria reciente y de fijación, atención, cálculo, capacidad de abstracción, lenguaje y habilidades visoespaciales. Un puntaje menor a 24 indica deterioro cognitivo, pero siempre debemos ajustarlo a edad y años de escolaridad. Requiere además una condición visual suficiente para leer. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 66%. El test del reloj permite evaluar deterioro cognitivo y la evolución de cuadros confusionales. Este test valora el funcionamiento cognitivo global, principalmente la apraxia constructiva, la ejecución motora, la atención, la comprensión y el conocimiento numérico. Toma este papel. Fíjese bien lo que le voy a pedir. Una vez que empiece a hacer el dibujo, no le puedo repetir la instrucción. Quiero que dibuje un reloj con todos sus números adentro y que los punteros del reloj marquen las 11:10. ¿Está claro? Las 11:10. Claro. Al paciente se le pide que dibuje un reloj, un círculo con las 12 horas y que marque una hora concreta. Las 2 menos 10, las 11:10. Existen distintas escalas para calificar la calidad del dibujo realizado conforme a la información proporcionada. El paciente no debe disponer de un reloj visible. Muy bien. La escala de depresión geriátrica de Jesavich ha sido adaptada para lograr evaluar el estado afectivo del paciente. Se usa la versión abreviada de 15 preguntas. Existe otra aún más acortada de 5 preguntas. Debe ser realizada dirigidamente al paciente pensando en las últimas 2 semanas de su vida para enfocar las respuestas al estado afectivo actual. El paciente debe ser instruido para responder con un sí o con un no, pero no explicar su respuesta durante el test. Posteriormente podrá fundamentar sus respuestas. Le voy a hacer otras preguntas ahora que tienen que ver con su situación anímica. Así es que vamos, son 15 preguntas. Usted me dirá cuál es la respuesta que a usted le parece más adecuada, ¿no? ¿Usted está básicamente satisfecho con su vida? Sí. ¿Ha renunciado usted a muchas de sus actividades o pasatiempos? No. No. ¿Siente usted que su vida está vacía? No, doctor. Dominio 3. Estado funcional. La evaluación en la esfera funcional tiene como objetivo obtener información sobre la capacidad que tiene el adulto mayor
para mantener su independencia en la realización de las actividades de su vida diaria. Las actividades de la vida diaria las podemos separar en actividades básicas, instrumentales y avanzadas. La diferencia entre estas tres categorías es que las actividades básicas de la vida diaria hacen referencia a aquellas que permiten el autocuidado, tales como vestirse, lavarse, contenerse, alimentarse. En las instrumentales es necesario interactuar con el medio, por ejemplo, cocinar, llamar por teléfono, administrar sus propios medicamentos. Finalmente, las avanzadas implican un desempeño social por parte del adulto mayor, como puede ser trabajar o acudir a actividades recreacionales. La importancia de evaluar la funcionalidad radica en que mientras mayor dependencia, mayor será el riesgo de morbimortalidad, ingresos y estancia hospitalarios, consumo de fármacos, riesgo de institucionalización y será mayor la necesidad de recursos sociales. Existen múltiples escalas para evaluar las actividades básicas de la vida diaria, pero las más usadas son el índice de Katz y el índice de Bartel. La escala más utilizada para evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria es el índice de Lawton y Brody. La escala de Katz es uno de los test más conocidos y validados. Evalúa 6 ítems diferentes: bañarse, vestirse y desvestirse, acudir al baño y usar el retrete, transferirse, contenerse y alimentarse. Se ordenan jerarquizadamente en categorías de la A, totalmente independiente, a la G, completamente dependiente. Índice de Katz: A, independiente en todas: bañarse, vestirse, utilizar el retrete, transferirse, contenerse y alimentarse. B, independiente en todas, excepto una de las anteriores. C, independiente en todas, excepto bañarse y una función adicional. D, independiente en todas, excepto bañarse, vestirse y una función más. E, independiente en todas, excepto bañarse, vestirse, usar el retrete y una función más. F, independiente en todas, excepto bañarse, vestirse, usar el retrete, transferirse y una función más. G, dependiente para todo y cualquier otra combinación. El índice de Bartel es la escala más utilizada para la valoración funcional de pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda, por lo que su uso es fundamental en unidades de rehabilitación. Evalúa 10 actividades, haciendo un mayor énfasis que la escala de Katz en ítems tales como el control de esfínteres y la movilidad. Las actividades a evaluar son baño, vestido, aseo personal, uso del retrete, transferencias, cama a sillón, por ejemplo, subir y bajar escalones, continencia urinaria, continencia fecal y alimentación. Tiene un puntaje de 0 a 100 y se agrupa en 4 categorías. Menor de 20, que se considera dependencia total; entre 25 y 60, que se califica como dependencia grave; 65 a 90, dependencia moderada; 95, dependencia leve; y 100, independencia total. Esta escala ofrece un gran valor predictivo en relación a la mortalidad, ingresos hospitalarios, tiempo de rehabilitación en pacientes con accidente cerebrovascular. El índice de Lawton y Brody evalúa 8 aspectos necesarios para valerse en la comunidad: uso del teléfono, capacidad para ir a comprar, preparar comida, realizar labores de aseo del hogar, lavar ropa, utilizar transporte en la ciudad, administrar sus propios medicamentos y administrar su dinero. Se otorga 1 punto por cada actividad independiente, alcanzándose los 8 puntos con la máxima independencia y 0 puntos frente a la máxima dependencia. A continuación hablaremos del cuarto y último dominio de la evaluación geriátrica, la valoración social. El objetivo es evaluar la interacción del adulto mayor con su ambiente,
las redes sociales de apoyo con que cuenta, sus recursos materiales y económicos, con el objetivo final de planificar y optimizar nuestras intervenciones para su cuidado. Debemos indagar en su estado civil, la constitución familiar, sus contactos no familiares y condición de convivencia, apoyo que recibe de su medio, cómo afecta a su ambiente en sus actividades de la vida diaria y la existencia o no de cuidador. Existen numerosos instrumentos que permiten la valoración social del adulto mayor, entre las que encontramos la escala de OARS, la escala de valoración sociofamiliar de Gijón, la escala de Filadelfia y la escala de Sarit. La escala de Gijón permite valorar la situación social y familiar de adultos mayores que viven en su domicilio y comprende 5 áreas: situación familiar, vivienda, relaciones y contactos sociales, apoyos de red social y situación económica. Se otorga un puntaje que permite establecer si el riesgo social es elevado, intermedio o bajo. La escala de Filadelfia es recomendada para la cuantificación de la calidad de vida a través de la actitud frente al envejecimiento y grado de insatisfacción con la soledad y ansiedad. Se enfoca en el cuidador principal, sobre todo por factores que pueden influir sobre el cuidador, como son la gravedad de la demencia y problemas de comportamiento, tipo de relación entre el cuidador y el paciente, los mecanismos de enfrentamiento utilizados por los cuidadores y accesibilidad a los recursos sociales. La escala de Sarit explora los signos de sobrecarga del cuidador principal en áreas de salud física, psíquica, actividad social y recursos económicos. Esta es una escala autoadministrada. Preguntas que debemos realizar: ¿estado civil? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Viven en la misma ciudad? ¿Se mantienen en contacto? ¿Prestan ayuda? ¿Con quién vive usted? ¿Tiene contactos con familiares, amigos o vecinos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo es el domicilio donde vive? ¿Tiene ascensor el edificio donde usted vive? ¿Precisa de algún tipo de ayuda para el autocuidado? ¿Quién es la principal persona que le ayuda o le cuida? ¿Tiene esa persona algún problema de salud? ¿Recibe algún tipo de ayuda formal? ¿Recibe algún tipo de ayuda económica? Este test es parte de la evaluación funcional del paciente y mide la marcha. La prueba evalúa movilidad, capacidad motora y equilibrio. El test mide la velocidad de la marcha. Se le pide al paciente que desde una posición sentada se incorpore apoyando los brazos en la silla, recorra una distancia de 3 metros hacia una pared, sin tocarla se dé vuelta, regrese a la silla y se siente. Se mide el tiempo requerido para realizar esta actividad. Debe repetirse el procedimiento al menos 2 veces para asegurarse que la prueba estuvo bien ejecutada y, por supuesto, medida correctamente. Los tiempos normales varían según la edad, desde los 8 a los 11 segundos. Tiempos mayores sugieren y se correlacionan con riesgo de caídas. Al finalizar el examen físico geriátrico, en este caso por el Dr. Eric Blake, nosotros debemos plasmar en la historia clínica nuestra descripción de hallazgo. Para esto, en geriatría, existen muchas formas de describirlo. Nosotros utilizaremos la descripción por dominios o esferas. Dominio 1 o esfera biomédica incluye historia clínica del paciente, o sea, anamnesis y examen físico, mucho énfasis en síndromes geriátricos, como estado nutricional, visual, auditivo, incontinencia, caídas, memoria, constipación, polifarmacia, entre otros. Dominio 2 o esfera cognitivo-afectiva. Estado mental con descripción del Mini-Mental Test. El puntaje debe ser descrito en detalle. Test del reloj, que es un dibujo y debe quedar en un folio aparte. Estado afectivo con puntaje en la escala de Jesabach. Puntaje general.
Y por último, riesgo de delirium por antecedentes y el CAM. Dominio 3 o esfera funcional. Descripción de las actividades básicas de la vida diaria e instrumentales de la vida diaria con la escala de Lowton y Body. Escala de Bartel con descripción porcentual. Dominio 4 o esfera social. Condición ambiental, familiar y social que tiene el paciente. De esta manera terminamos la descripción de hallazgos del examen geriátrico en un paciente.